Dicen que llegó a Tarso envuelta en púrpura y en misterio, una nave que parecía flotar entre perfumes y telas, y en su centro una figura cuya mirada se decía capaz de cambiar el curso de los imperios. Dicen también que se deshizo de los convencionales saludos de protocolo y que su entrada fue, ante todo, una proclamación de poder. Esa imagen resume la paradoja que acompañó a Cleopatra durante toda su vida. Encanto que se convierte en estrategia, afecto que se transforma en alianza, cercanía que oculta cálculo. Esta es la historia de Cleopatra, la mujer que entre amores y traiciones jugó con los hilos del mundo romano y del Egipto helenístico, y cuya leyenda aún nos interpela. Nacida en Alejandría en 69 a.C., dentro de la dinastía tolemaica, Cleopatra VII no fue una reina accidental. Alejandría, entonces, era mucho más que un puerto. Era una ciudad de sabios, bibliotecas, escuelas de retórica y centros de traducción. Un lugar donde el mundo griego se mezclaba con 1000 costumbres orientales. Allí se educó una princesa que, según las fuentes, dominó varios idiomas, entre ellos el egipcio, algo inusual en su casa, y que absorbió filosofía, ciencia y administración como quien aprende a manejar herramientas esenciales para gobernar. Los Ptolomeos eran una dinastía de griegos macedonios que se habían instalado en Egipto tras la muerte de Alejandro Magno. Conservaban costumbres helénicas, pero adoptaron rasgos faraónicos, monedas con sus rostros, ceremonias religiosas compartidas y matrimonios endogámicos que buscaban concentrar poder. Cleopatra creció en ese cruce, entendía griego y egipcio, leía a poetas y al mismo tiempo participaba en ritos antiguos. Su formación no fue mera erudición. Fue un aprendizaje político sobre cómo hablar con sacerdotes, mercaderes, generales y embajadores en la lengua de cada uno. A la muerte de su padre, Ptolomeo XII, en 51 a.C., la joven se vio empujada al centro del tablero dinástico. Fue proclamada reina junto a su hermano Ptolomeo XIII, en una corregencia que más pronto se volvería enemistad. Las cortes ptolemaicas estaban llenas de facciones. Eunucos como Potino, generales como Aquillas y consejeros como Teodoto, cada uno con su red de lealtades. Surgieron intrigas, alianzas efímeras y conspiraciones. En ese ambiente, la política doméstica era tan letal como la guerra en un campo abierto. La lucha por el trono se precipitó cuando un ejército romano, dividido por sus propias ambiciones, terminó por mirar hacia Egipto. Allí llegaban exiliados y derrotados que buscaban refugio o impunidad. Pablo Pompeyo, tras perder en Farsalia contra César, buscó asilo en Egipto. Su muerte a manos de agentes egipcios, un acto destinado a congraciar al vencedor, no calmó, sino que encendió otra serie de reacciones. Ese gesto, brutal y corto de vista, marcó el principio de una intervención romana más profunda en asuntos egipcios. La llegada de Julio César a Alejandría en 48 a.C. cambió el destino de Cleopatra. Se cuenta, según la tradición y relatos posteriores, que ella ingresó al palacio de manera clandestina, unos dicen envuelta en una alfombra, otros en un saco de papirus, para presentarse ante César. Más allá de la leyenda, el episodio simboliza algo esencial. Cleopatra supo combinar audacia teatral con cálculo político. Necesitaba el respaldo de Roma para asegurar su trono frente a su propio hermano y a las facciones que lo controlaban. César, por su parte, no era solo un general. Era una figura con la que convenía negociar, sino cooptar. La alianza entre Cleopatra y César tomó matices íntimos y públicos. Nació Cesarión, quien sería proclamado por algunos como hijo de César, aunque la cuestión de la paternidad siempre fue objeto de debates y envidias políticas. La presencia de Cleopatra en Roma poco después, con bailes, banquetes y la mirada inquisitiva de la aristocracia romana, dejó en claro que su papel no se limitaba a la sombra de un general victorioso. Era una soberana que aparecía ante el mundo con legitimidad propia, retratada, incluso en monedas, como una figura de poder. El regreso a Egipto consolidó su posición. Con el apoyo de aliados locales y del propio César,
logró derrotar a su hermano y reclamar el trono. Pero toda victoria trae semillas de desconfianza. En Roma, los enemigos políticos observaban con recelo la influencia de una reina extranjera sobre el triunfador. En Alejandría, quienes ambicionaban el poder no olvidaban los ajustes que los Ptolomeos habían practicado durante generaciones. Cleopatra había ganado, sí, pero el mapa del poder había cambiado. Ya no bastaba la astucia interna, debía maniobrar entre potencias que se disputaban el Mediterráneo. La figura de Cleopatra evolucionó. Dejó de ser solo la cortesana de historias para convertirse en una estratega reconocida por su habilidad para hablar con embajadores, negociar tributos y manejar la maquinaria administrativa de un reino con una economía basada en la agricultura, el comercio y el control del Nilo. Su dominio del idioma egipcio le permitió, según las fuentes, conectar con élites locales y sacerdotes de un modo que sus predecesores helenísticos rara vez lograron. No era una monarca que delegase por completo, supervisaba y decidía. La muerte de César en 44 a.C. no solo sacudió a Roma, abrió un vacío de poder que arrastró a todo el Mediterráneo. En ese contexto emergió Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos de Roma, y con ello, un nuevo capítulo en la vida de Cleopatra. El encuentro entre ambos, en el 41 a.C., fue tanto político como personal. La imagen de su llegada a Tarsos, la nave con velas, la pompa teatral, el despliegue de riqueza y cultura, es más que una anécdota. Fue una declaración. Cleopatra no llegó como súbdita, llegó como una aliada que podía proyectar influencia y recursos. La relación que se tejió entre Antonio y Cleopatra combinó intereses militares y financieros. Egipto seguía siendo la despensa del grano que alimentaba Roma. Su economía y su flota naval tenían un valor estratégico. Para Antonio, la alianza con Cleopatra era, en términos prácticos, una forma de asegurar recursos y apoyo para su ambiciosa visión de gobernar las provincias orientales. Para Cleopatra, Antonio ofrecía protección y la posibilidad de expandir la independencia de su reino frente a la presión de Roma occidental. Ambos forjaron una relación que trascendió lo privado. Compartieron hijos, Alexander Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo, y protagonizaron espectáculos de esplendor que resultaron tan incómodos para la opinión pública romana como irresistibles para la propaganda. En el 34 a.C., Antonio realizó lo que la propaganda romana acusaría de insolencia. En la llamada Donación de Alejandría, repartió territorios orientales entre los hijos que tenía con Cleopatra, proclamando a la reina una figura de poder cuasi regio en la esfera oriental. Para Octaviano, su rival en Roma, aquello fue una excusa perfecta. Mostrar a Antonio como un hombre corrompido por una reina extranjera y, de paso, galvanizar a la República contra lo que se presentaba como una traición al ideal romano. La tensión escaló. Octaviano y Antonio ya competían por el corazón de Roma y por el derecho a definir el futuro del mundo mediterráneo. El conflicto desembocó en la batalla naval de Accio en 31 a.C., un choque que no solo fue militar, sino también simbólico. La fuerza de un imperio contra la alianza de un general y una monarca oriental. La flota de Antonio, en distintos relatos, fue superada o traicionada. La noche anterior a la batalla, la situación se volvió brumosa, con rumores de cambios de allegados y estrategias fallidas. Cuando la marea cambió y la derrota se consumó, la frágil construcción de poder que sostuvieron Antonio y Cleopatra comenzó a desmoronarse. La retirada hacia Alejandría fue tanto una huida como el intento de sostener el último refugio de poder. En la ciudad, la situación se volvió cada vez más desesperada. Octaviano avanzaba impiadoso. La propaganda contra Cleopatra se intensificaba y las facciones egipcias se fracturaban. Marco Antonio, derrotado en lo militar, derrotado en lo político, cayó en una espiral que condujo a su muerte. Según las fuentes, tras recibir la falsa noticia de la muerte de Cleopatra, Antonio se quitó la vida. Algunos relatos describen su agonía y el instante en que fue llevado ante ella moribundo.
Otros plantean que fue un acto de desesperación. En cualquier caso, la tragedia personal se mezcló con la catástrofe política. La decisión final de Cleopatra ante la inminencia de la captura por Octaviano es uno de los episodios más debatidos de la antigüedad. ¿Eligió la muerte para evitar ser exhibida en un triunfo romano, degradada públicamente como trofeo? ¿Fue un acto de protesta final contra la usurpación de su reino? ¿O su suicidio, si es que se produjo en los términos que relatan las fuentes, fue una combinación de honor, amor y cálculo político? Aquí la historia se vuelve prudente. Las crónicas antiguas presentan versiones distintas. Según Plutarco, Cleopatra se escondió en un lugar secreto con una esp, el famoso relato de la serpiente que la habría mordido. Otras fuentes sugieren un veneno administrado por medio de ungüentos o fármacos. Hay quienes discuten la viabilidad de la mordedura del animal como método práctico de suicidio. Lo que sí sabemos con seguridad es que, en el verano del 30 a.C., la reina desaparece de la escena pública y poco después muere. La forma exacta de su muerte permanece en el terreno de la hipótesis y la literatura. La caída de Cleopatra significó la consumación de la derrota de la dinastía ptolemaica. Octaviano, victorioso, ingresó a Alejandría y consolidó la transición de Egipto hacia la provincia romana. Cesarión fue ejecutado, según las órdenes de Octaviano, y así se cerró la línea que podría haber ligado Roma y Egipto a través de la descendencia de César. Los hijos de Cleopatra con Antonio tuvieron destinos distintos. Cleopatra Selene sobrevivió y años después llegó a ser reina en Mauretania. Su historia es prueba de que la desaparición del trono no borró todas las huellas de la dinastía. Más allá de la caída política, el legado de Cleopatra es una lección sobre cómo la historia mezcla hechos y narrativa. Durante siglos fue transformada en símbolo: diosa, amante fatal, hechicera, reina sabia. Autores latinos la retrataron con ingredientes misóginos y políticos diseñados para justificar la hegemonía romana. Artistas posteriores reinventaron su figura según las modas estéticas y las agendas culturales de cada época. Hoy, al mirar las monedas que la muestran con rasgos determinados, al observar bustos que dialogan entre el helenismo y el arte faraónico, al leer relatos que la pintan como la encarnación de Afrodita o Isis, vemos que la historia opera también como mito. Selecciona, amplifica y olvida. Pero si despejamos la leyenda y volvemos a los hechos, aparece una Cleopatra compleja. Una gobernante que entendió que el poder se teje con imágenes, economía y alianzas militares, que dominó idiomas para comunicarse con súbditos y rivales, que combinó teatro y diplomacia en una época donde la representación era parte crucial del gobierno. No fue únicamente una seductora ni una mártir romántica. Fue una política que negoció, a veces con dureza y otras con ingenio, el espacio donde un reino podía sobrevivir frente a Roma. La historiografía moderna tiende a recuperar esos matices. Ya no alcanza con repetir la anécdota del vestido o la serpiente. Hoy se estudia su papel en la administración del grano, su influencia en la diplomacia en el Oriente, las medidas fiscales que sostenían a Alejandría, su uso de la moneda para proyectar legitimidad. Incluso los personajes secundarios, Potinus, Aquilas, Teodoto, Arsinoe, no son meros decorados, sino actores que muestran la fragilidad y las tensiones internas de una dinastía acostumbrada a sostenerse por matrimonios dinásticos y por un equilibrio de fuerzas cada vez más difícil de mantener. Y la traición aparece en varias formas. La traición familiar, cuando hermanos se vuelven enemigos por el trono. La traición política, cuando aliados de corto plazo sacrifican una vida por un favor, y la traición simbólica, cuando las imágenes que una reina crea para sí misma son usadas en su contra por quienes buscan desacreditarla. Octaviano, hábil en propaganda, supo transformar la alianza entre una reina oriental y un general romano en la gran historia de una traición a Roma. Esa narración, repetida, fue eficiente para consolidar su propio proyecto político, acabar con la República y erigir un principado que le daría el título de Augusto.
Al repasar la vida de Cleopatra, surge una pregunta incómoda. ¿Fue su caída producto de una derrota personal o fue la consecuencia inevitable de una ordenación histórica que favorecía a Roma? Probablemente ambas cosas fueron ciertas. Cleopatra apostó a alianzas que podían sostener su independencia, y en ese juego de alto riesgo no siempre la fortuna fue fiel. Pero su historia también ilumina la manera en que el poder femenino es percibido y representado. Una mujer que ejerce influencia en contextos dominados por hombres armados y por un discurso que estigmatiza la ambición femenina, se convierte con facilidad en chivo expiatorio. En la medida en que la historia antigua fue escrita por vencedores, no es sorpresa que la figura de Cleopatra fuera simplificada, ridiculizada o voluptuosamente exagerada. Si observamos Alejandría como escenario, la ciudad misma encarna mucho de lo que ella fue. Un cruce de cultura, saber y comercio, pero también un centro de intrigas donde las bibliotecas coexistían con el riesgo de conspiraciones y asesinatos políticos. La Biblioteca de Alejandría, aunque hoy rodeada por la bruma de la mítica, fue en su tiempo un foco intelectual que alimentó la formación de la reina. Su conocimiento del mundo no era solo un adorno, era una herramienta. También conviene recordar a quienes pagaron el precio de esas luchas. La población egipcia que vio cómo su soberanía se transformaba. Los soldados que murieron en batallas que para ellos eran a menudo guerras de otros. Las familias que perdieron fortuna y vida en un clima de violencia política. La grandilocuencia de las naves, los banquetes y las proclamaciones convivía con un trasfondo de pérdidas materiales y humanas. El mito, sin embargo, sigue siendo poderoso. Cleopatra ha sido protagonista de tragedias, óperas, novelas y películas. Su retrato ha cambiado según la sensibilidad de cada época. Seductora en la literatura del Renacimiento, política en estudios contemporáneos, objeto cinematográfico en el siglo XX. Cada reinterpretación dice menos sobre la reina que sobre quienes la interpretan. Y ahí reside otra lección. La historia no solo reescribe el pasado, lo utiliza para hablar del presente. Si hoy nos detenemos frente a las monedas donde aparece su rostro, quizá lo más notable no sea la belleza del tallado, sino el mensaje. Esa era una auténtica soberana que se representaba a sí misma con autoridad. Las monedas circularon, produjeron confianza, legitimidad y memoria. Así, Cleopatra supo entender el poder de la imagen tanto como el de las armas y las alianzas. En la última escena de su vida política, cuando la ciudad de Alejandría se convertía en el escenario de la derrota final, la reina tomó decisiones que quedaron inscritas para siempre en la memoria colectiva. Su muerte, sin aclarar el método en términos absolutos, puso fin a la línea de los Ptolomeos y permitió la incorporación de Egipto al nuevo orden romano que Octaviano moldearía a su antojo. Desde entonces, el pulso del Nilo continuó, pero bajo un nuevo signo. Egipto siguió siendo esencial, ahora como provincia de un imperio que consolidaba su poder. Al mirar hacia atrás, podemos pensar en Cleopatra como en una figura contradictoria, a la vez víctima de circunstancias geopolíticas masivas y artífice de su propio destino. Una mujer que supo usar el amor y la alianza como instrumentos de poder y que también sufrió las traiciones de su tiempo. Su historia es un recordatorio de que la política es, muchas veces, el arte de navegar entre afectos y conveniencias, entre escenarios públicos y decisiones privadas. ¿Cuál es entonces el legado que nos queda? Primero, la evidencia de que la agencia femenina en la antigüedad tuvo formas complejas. No se trató solamente de niñez o pasividad, sino de acción calculada en escenarios de violencia política. Segundo, la constatación de que la memoria histórica suele simplificar a las figuras complejas para servir a narrativas posteriores. Por eso resulta imprescindible leer críticamente las fuentes, Plutarco, Suetonio, Dion Casio, y reconocer sus sesgos políticos y culturales. Y tercero, el reconocimiento de que la mezcla de amor, poder y traición no es exclusiva de la antigüedad. Sigue apareciendo en nuestras propias historias contemporáneas, con otras piezas en el tablero, pero con la misma dinámica humana.
Al terminar este recorrido, queda una imagen que acompaña: Alejandría al atardecer, la luz sobre el puerto, la biblioteca como un rumor de voces leídas, y en el palacio los signos de una vida que quiso sostener un reino frente a la tempestad. Cleopatra no era un mito ni una caricatura. Fue una mujer de su tiempo que comprendió las herramientas del poder y las usó hasta donde pudo. Si esta historia te atrapó y quieres seguir explorando vidas que cambiaron el mundo, suscríbete y activa las notificaciones para más biografías históricas. La historia de Cleopatra invita a preguntarnos cómo recordamos a quienes no encajaron en los moldes que la historia oficial prefería. ¿Fue su destino determinado por sus propias decisiones o por el imparable avance de un orden que la superó? Probablemente ambas cosas. En cualquier caso, su figura sigue resonando porque plantea algo elemental: la tensión entre lo personal y lo público, entre el afecto y la estrategia, entre la lealtad familiar y la traición política. Algunas imágenes permanecen: la nave púrpura en Tarsos, la sala donde un encuentro entre dos líderes decidió destinos, las monedas que la mostraron como reina. Otras, menos vistosas, son igual de importantes: las correspondencias diplomáticas, las maniobras financieras, las alianzas efímeras que sostuvieron o derrumbaron gobiernos. Cleopatra dominó muchas de esas artes, y cuando las circunstancias la sobrepasaron, su historia quedó entretejida con los mitos que los vencedores comenzaron a contar. En el balance final, Cleopatra merece ser evocada como una figura compleja, soberana, estratega, madre y a veces amante. Una mujer cuya ambición fue leída por sus contemporáneos con prejuicios que se han arrastrado durante siglos. Recuperarla exige entender su contexto: la fragilidad de una dinastía en un mundo que cambiaba, la presión de Roma sobre los reinos helenísticos y la necesidad de una gobernante de convertirse, con audacia, en constructora de legitimidad. La tragedia de su caída no borra sus logros. Supo gobernar, negociar y representar un reino en un periodo donde las fuerzas en juego determinaban la supervivencia o el olvido. Su muerte marcó el fin de una era, pero su memoria siguió viva, transformándose con el tiempo en espejo de las obsesiones y esperanzas de cada generación que la reescribió. ¿Qué te sorprendió más de su historia? ¿La astucia política, el uso del simbolismo, las alianzas con Roma, o el modo en que la traición definió su destino? Comenta abajo cuál aspecto te quedó resonando, y si quieres que en el próximo episodio profundicemos en la Alejandría de su tiempo o en las figuras romanas que la enfrentaron. Comparte este video con alguien que disfrute de las grandes biografías históricas.